Bueno, y tocó el turno de hablar de rutinas y funciones. Para eso, lo que he hecho es abrir el Visual Studio, donde generalmente se programa en C#, en visualbasic.net, para mostrarles el código y para mostrarles la teoría de cómo esto funciona. Ya no vamos a trabajar más con Blockly, vamos a ir viendo ejemplos ya reales. He hecho un pequeño programita, una pequeña ventana para probar rutinas y probar funciones. Vamos a ver cuál es primero la diferencia. Ambos son un conjunto de instrucciones separados por un párrafo, por un nombre, al cual le vamos a asignar nosotros de acuerdo a lo que haga esa rutina o lo que haga esa función. Pero la gran diferencia entre ambos es que las funciones devuelven valores a donde son llamados y las rutinas no, ejecutan lo que nosotros coloquemos dentro, pero no devuelven ningún valor. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nosotros tenemos una función, voy a explicarles esto, no se preocupen, y aquí lo que tenemos es una rutina. Fíjense cuál es la diferencia. Nosotros tenemos, primero, esto es propio de los lenguajes, de algunos lenguajes, donde declaramos que lo que estamos declarando es privado, no va a ser visible desde otro punto del desarrollo. Luego indicamos que el nombre es, si es una subrutina, que es otra de las maneras en las que se le mencionan a las rutinas. Los sinónimos son subrutina, método, todo tiene que ver con rutina. Cuando ustedes escuchen la palabra método, vamos a estar hablando de una rutina. Cuando ustedes vean el prefijo sub, significa subrutina. Y a mi rutina la he llamado rutina. Aquí podría ponerle mi rutina. Es lo mismo. Es un nombre declarativo que lo van a colocar ustedes. Y dentro van a ir una serie de instrucciones. En este caso, la única instrucción que he colocado yo es para mostrar por pantalla un mensaje. El message box sirve para mostrar por pantalla en modo de una ventana un mensaje. Es lo único que va a ser mi rutina. Luego aquí tenemos la declaración del botón que tengo aquí. Este es un botón. Esto que vemos aquí es un botón. Y la declaración que hace para el evento clic, o sea, cuando el usuario haga clic en ese botón con el mouse, va a ejecutar ¿qué? Un llamado a rutina. Ese botón es el botón que me va a llamar a la rutina. Muy bien. Hay un segundo botón llamado botón función, que es este botón, que lo que va a hacer es ejecutar el llamado a una función. Fíjense que en esta, que es la función, ahora me va a permitir jugar con el valor que la función me devuelve. ¿Por qué? Porque la función se llama es número par y va a recibir un parámetro. Todo lo que está entre paréntesis son parámetros. Si tuviera más de un parámetro lo separaría por comas y colocaría una lista de parámetros. El parámetro es un valor que recibe la función y a su vez la función me va a devolver un dato, un valor. Ese valor me lo va a devolver en un tipo de dato llamado booleano. Este dato booleano lo único que admite es un true o un false, un verdadero o un falso. Lo que estoy haciendo con esta función es recibir un número, hago una cuenta matemática para detectar si el número es verdadero, si es un número par, y devuelve false si el número que recibió no es un número par. Este es un algoritmo muy usado para saber si los números son pares. A la parte entera de número dividido 2, el número que recibo, lo comparo si es lo mismo que número dividido 2. Al ser par, la parte entera va a ser igual a esta división. En cambio, si recibiera, por ejemplo, un 3, la parte entera de número dividido 2 me va a dar 1, porque va a haber una parte decimal, porque la cuenta me va a dar 1,5, la parte entera me va a dar 1, que no va a ser lo mismo que 1,5. Por eso aquí me va a devolver un false si lo que detecta es un número impar. Pero a lo que nos preocupa ahora es cómo funcionan las funciones y cómo funcionan las subrutinas. Muy bien. Fíjense que aquí
no hay ninguna instrucción return. En Visual Basic las instrucciones return son las usadas para devolver un valor de funciones. Entonces yo entro en mi función, hago los cálculos que tenga que hacer o los chequeos que tenga que hacer y voy a devolver en este caso un true o voy a devolver un false. Si aquí en lugar de boolean hubiera un integer, o sea que voy a devolver un valor entero, aquí ya no me sirve devolver un true o un false, tendría que devolver un número entero. También puedo devolver un string y demás, pero no estamos aquí para hablar de tipos de datos en funciones, sino que estamos para probar cómo funcionan estas funciones. Muy bien, vamos a ejecutar el programita para que ustedes lo vean, digamos, en tiempo real. Si yo hago clic en probar rutina, recuerden que probar rutina lo único que tenía era un mensaje en pantalla. Hago clic y aparece el mensaje que dice hola, soy una rutina. Muy bien. Ahora, función lo que va a hacer es tomar este dato, este campo de texto numérico se llama txtNúmero y le estoy enviando a la función el txtNúmero, el parámetro valor, digamos la propiedad valor que tiene, value se llama en inglés, la propiedad value que tiene ese control txtNúmero, y eso es lo que va a recibir nuestra función esNúmeroPar. Como va a recibir este número, que es el número 2 en este caso, va a hacer la cuenta y va a devolver un true. Ahora, ¿qué hace la rutina que llama a la función? La rutina que llama a la función lo que está haciendo es evaluar cuál es el valor que devolvió la función. Esto es lo potente de las funciones. Entonces, primero, en la misma línea hace un llamado a la función y en la misma línea evalúa cuál es el valor que retornó la función. Entonces pregunta si es número par donde envío un valor es igual a true, o sea que me devolvió un true la función, voy a mostrar este mensaje de que el número es un número par. Ahora, si se va por el else, recuerden los bloques de decisión que vimos en Blockly, si se va por el else significa que no es un número par y me va a mostrar el otro mensaje. Vamos a probarlo, vamos a enviar, me dice que 2 es un número par y si yo aquí coloco un 3, me va a decir que 3 no es un número par. Esto es lo que ustedes tienen que entender de funciones. ¿Cuáles son las diferencias con una subrutina? La subrutina no me devuelve valores y las funciones fueron creadas para procesar cosas o parámetros que yo les envíe. Inclusive puede haber funciones que no tengan parámetros, sino que tomen datos de otro lado. Quizás una función se conecte a la base de datos y busque información y me va a devolver un valor. O sea que no es necesario que una función reciba un parámetro. Esto podría no tener parámetros y podemos probarlo. Podemos hacer que aquí txtNúmero.value lo reemplacemos directamente para que no tengamos que enviar txtNúmero como parámetro. No es lo aconsejable. Las buenas prácticas dicen que hay que tratar de abstraer el funcionamiento de las funciones y los métodos y hay que hacerlos lo más abstractos posibles. Porque ¿qué sucede aquí? Esta función solo me va a servir para esta parte del programa, porque si yo quiero usar esta función en otro programa donde no tenga ese control llamado txtNúmero, aquí me daría un error. Entonces lo ideal es recibir un parámetro numérico que va a venir de cualquier control o inclusive de una base de datos, procesar ese parámetro numérico y devolver un valor. Pero para que ustedes vean que esto funciona, lo que voy a hacer aquí es quitar el parámetro y lo vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a probar función, 2 es número par y si yo coloco 3, 3 no es número par. Fíjense que ahora yo ya no he enviado ningún parámetro a la función y sin embargo ha funcionado devolviendo un valor por true o por false. Espero que hayan entendido esta diferencia entre funciones y métodos
y vamos a ir al próximo capítulo a seguir aprendiendo a programar básico, a los conocimientos básicos para luego entender cualquier lenguaje de programación. Nos vemos en el próximo capítulo.